Imagina un avión que aterrorizó a toda una potencia mundial, y estaba hecho del mismo material que los muebles de tu casa. Olía a taller de carpintería, no a campo de batalla. Los ingenieros alemanes se reunieron alrededor de los restos en un hangar oscuro cerca de Hamburgo, una ciudad del norte de Alemania. Sus batas blancas ya estaban manchadas de grafito y aceite. Un bombardero británico llamado Mosquito, capturado casi intacto después de aterrizar forzosamente en el campo de un granjero, yacía desmontado bajo potentes luces. Sus paneles de madera pálida parecían absurdamente domésticos, como si hubieran sido robados de una carpintería en lugar del cielo. Les habían dicho que este era el bombardero más rápido que los británicos tenían, capaz de superar en velocidad a los Messerschmitt y los Focke-Wulf, los cazas más avanzados de la Fuerza Aérea Alemana, incluso a máxima potencia. Esa afirmación parecía imposible para los ingenieros de la Luftwaffe, que era como se llamaba la Fuerza Aérea Alemana. La madera, pensaban ellos, pertenecía al pasado, a aviones antiguos y museos, no a la era de los motores a reacción y el combustible de alta potencia. El doctor Karl-Heinz Hankle, un importante analista de materiales del Ministerio de Aviación alemán, ajustó sus gafas y golpeó uno de los paneles con los nudillos. El sonido no era metálico, sino apagado y resonante, como llamar a la puerta de un ataúd. «Es madera contrachapada», murmuró, con incredulidad filtrándose en su voz. A su alrededor, los técnicos se rieron en voz baja. «Un bombardero de madera», dijo uno. «Los ingleses deben haberse quedado sin aluminio. Esperaban encontrar astillas y serrín, no un arma que había humillado sus defensas aéreas durante casi 2 años». Afuera, la lluvia golpeaba contra el techo del hangar. Dentro, el olor a resina fenólica llenaba el aire. Un aroma agudo, dulce y químico. Algo entre barniz y azúcar quemado. Se pegaba a su ropa y gargantas mientras trabajaban. Comenzaron a catalogar cada componente con la precisión de cirujanos. Sin remaches, sin soldaduras. Cada panel había sido pegado, no atornillado. Las uniones eran tan suaves que reflejaban la luz como mármol pulido. Cuando Hankle intentó separar 2 capas con un cincel, la hoja se rompió. Frunció el ceño. «Esto no es pegamento de carpintero», dijo. «Sea lo que sea que usaron, es más fuerte que la propia madera». Su asistente sugirió que podría ser algún tipo de resina, quizás baquelita, un plástico primitivo de la época. Hankle negó con la cabeza. La baquelita era quebradiza. Esto era elástico, resistente al calor, casi vivo. Colocó un fragmento bajo una lupa y vio fibras fusionadas como el grano de un tejido vivo. Lo que más les inquietaba era la artesanía. Cada curva del fuselaje, que es el cuerpo principal del avión, había sido moldeada con la precisión de un escultor. Los británicos habían construido un avión de la misma manera que uno construye un violín, capa por capa, tono por tono. Cada contorno servía a un propósito, reduciendo la resistencia del aire, canalizando el flujo, ocultando fuerza bajo elegancia. Mientras los alemanes medían, registraban y fotografiaban, algo extraño sucedió. Las risas se desvanecieron. Cuanto más tocaban el Mosquito, menos se burlaban de él. Comenzaron a percibir inteligencia detrás de cada unión, como si los artesanos que lo construyeron hubieran anticipado su incredulidad. A medianoche, el suelo estaba cubierto de serrín, bocetos y tazas de café. Hankle se recostó, frotándose las sienes, rodeado de fragmentos que se negaban a tener sentido. Los números en su portapapeles no mentían. Este avión de juguete había alcanzado velocidades que sus mejores bombarderos de metal no podían igualar. De alguna manera, la madera había derrotado al acero. Miró la curva pálida de una costilla de ala bajo la luz y susurró para sí mismo. ¿Cómo? La ironía lo golpeó. Alemania, la tierra de la ingeniería de precisión, estaba siendo superada por un bombardero pegado en fábricas de muebles. Afuera, el zumbido de los bombarderos nocturnos resonaba débilmente sobre la ciudad, el sonido distante de un imperio erosionándose. En ese hangar,
entre el olor a pegamento y madera húmeda, algo cambió. La pregunta ya no era si el mosquito funcionaba, sino por qué. ¿Y qué secreto se escondía dentro del pegamento que lo hacía imparable? En 1938, cuando el mundo se preparaba para otra guerra mecanizada de acero, un hombre se presentó ante el Ministerio del Aire británico con una propuesta que parecía casi insultante. Geoffrey de Havilland, alto, sereno y tranquilamente terco, desplegó planos de un bombardero que desafiaba toda doctrina de la aviación moderna. No tenía ametralladoras defensivas, ni blindaje, y lo más absurdo de todo, iba a estar hecho casi completamente de madera. La sala de funcionarios escuchó educadamente, esperando la broma. Cuando ninguna llegó, rechazaron la idea rotundamente. El metal era el futuro, dijeron. La madera pertenecía al pasado. Pero de Havilland no se inmutó. Entendía algo que los burócratas no podían medir en hojas de cálculo. La velocidad era armadura, y la simplicidad era supervivencia. En ese momento, Gran Bretaña ya estaba al límite. El aluminio, el alma de la producción de aviones, se estaba consumiendo más rápido de lo que podía refinarse. Los Spitfire, que eran cazas veloces, los Hurricane, otro tipo de caza, y los nuevos Lancaster, bombarderos pesados, demandaban cada lámina de metal que la nación podía producir. De Havilland miró los números y no vio desastre sino oportunidad. Su compañía había pasado años perfeccionando la construcción en madera para aviones ligeros y aviones de carreras. El campo británico estaba lleno de pequeños talleres, fabricantes de muebles, constructores de pianos, artesanos de gabinetes, hombres hábiles que podían moldear madera, pero no tenían lugar en la guerra del metal. ¿Qué pasaría si, pensó, sus manos pudieran volcarse hacia la construcción de algo más rápido, más ligero y más silencioso que cualquier cosa en la tierra? Imaginó un bombardero sin torretas ni artilleros. Su cabina de 2 hombres aerodinámica como la silueta de una bala. En lugar de remaches, capas de madera contrachapada de abedul se unirían con madera de balsa ecuatoriana en el núcleo, materiales elegidos no por glamour, sino por geometría. Abedul para resistencia, balsa para ligereza, ambos unidos por un pegamento más fuerte que cualquier sujetador mecánico. La técnica, conocida como construcción monocasco laminada, se había utilizado en muebles mucho antes que en aviones. Pero en la mente de Havilland se convirtió en una ecuación de supervivencia. Cada gramo ahorrado en blindaje podía gastarse en velocidad. Si podía superar a los cazas enemigos, no necesitaría luchar contra ellos en absoluto. Cuando la guerra comenzó en 1939, su idea pareció evaporarse bajo el peso de la realidad. El Ministerio del Aire ordenó bombarderos con ametralladoras, torretas y blindaje grueso, fortalezas voladoras de metal que podían intercambiar golpes. Pero la guerra tiene una forma de humillar la certeza. Para 1940, después de la caída de Francia y los días desesperados del Blitz, que fue el bombardeo masivo alemán sobre Londres, Gran Bretaña enfrentaba escaseces tan severas que incluso las ideas imposibles fueron reconsideradas. De Havilland regresó con un diseño prototipo, insistiendo en que su bombardero de madera podía construirse en fábricas de muebles sin robar una sola lámina de aluminio de la producción de Spitfire. A regañadientes, aprobaron un prototipo. En el otoño de 1940, bajo cielos grises de Hertfordshire, una región al norte de Londres, el primer mosquito tomó forma. Constructores de pianos de Londres lijaron las alas. Fabricantes de violines elaboraron la nariz curvada. El adhesivo que unía cada costura provenía de laboratorios de muebles, resina de fenol formaldehído, un pegamento sintético que se endurecía en algo parecido al ámbar. Cuando se aplicaba entre capas de madera y se prensaba bajo calor, se fusionaba en un solo material, ni madera ni plástico, sino algo intermedio, ligero, resistente y notablemente fuerte. Literalmente nació de la artesanía y la química. El 25 de noviembre de 1940, el prototipo pintado de amarillo de entrenamiento rodó por la pista en Hatfield. Geoffrey de Havilland Jr.,
el hijo del diseñador, subió a la cabina. Los motores rugieron. 2 Merlin turbistas, temblando como animales contenidos. Cuando la aeronave se elevó, la multitud esperaba dificultad. En cambio, saltó hacia adelante como si no tuviera peso. En segundos, estaba subiendo más rápido que cualquier bombardero que hubieran visto. En altitud, su velocidad superó las 390 millas por hora. Más rápido que el Spitfire Mark I, más rápido que cualquier caza entonces en servicio. Los observadores del Ministerio del Aire, silenciosos momentos antes, ahora susurraban con incredulidad. Un avión de madera había superado en vuelo a las mejores máquinas de metal y mito. Esa noche, de Havilland caminó solo por su taller, pasando los marcos a medio terminar, brillando bajo lámparas. Colocó su mano en uno de los paneles laminados y sintió el calor del pegamento curándose. Era suave, vivo con promesa. El mundo nunca vería la guerra de la misma manera otra vez. Un bombardero construido con madera de muebles acababa de demostrar que la imaginación podía superar al miedo. Cuando el Mosquito entró en combate, no llevaba armas, ni artilleros, ni ilusiones. Su supervivencia dependía enteramente de las matemáticas. Los primeros escuadrones operativos que recibieron la aeronave en 1941 la miraron con tranquila incredulidad. Los pilotos que habían volado pesados, Blenheim y Wellington, ambos bombarderos lentos y vulnerables, ahora se esperaba que volaran un bombardero que parecía más un avión de carreras, delgado, elegante y desprotegido. La tripulación consistía en solo 2 hombres, un piloto y un navegante sentados hombro con hombro en una cabina apenas lo suficientemente grande para ambos. No había artillero trasero para cubrir sus espaldas, ni placa de blindaje entre ellos y las explosiones antiaéreas esperando más allá de las nubes. El manual de vuelo era brutalmente simple. Si son interceptados, no peleen, corran, mantengan el acelerador completamente abierto y confíen en los motores Merlin. El Ministerio del Aire, una vez escéptico, ahora se había obsesionado con la velocidad del Mosquito. Pruebas oficiales lo habían cronometrado a casi 400 millas por hora, más rápido que cualquier caza operativo en el inventario de la Luftwaffe. Pero los números en un gráfico y la supervivencia en espacio aéreo enemigo no eran lo mismo. El Mosquito tendría que demostrar que la velocidad sola podía reemplazar al blindaje. Su bautismo llegó el 20 de septiembre de 1941, cuando una formación de mosquitos del Escuadrón número 105 despegó para su primer bombardeo diurno sobre Oslo, la capital de Noruega. El objetivo de la misión era preciso: golpear la sede de la Gestapo, la policía secreta alemana, y escapar antes de que los cazas enemigos pudieran reaccionar. A 50 pies sobre el mar, los bombarderos se lanzaron hacia Noruega, sus alas de madera cortando a través de la espuma y la niebla. Las estaciones de radar los detectaron demasiado tarde. Cuando la alarma llegó al comando de la Luftwaffe, los mosquitos ya estaban en su curso de regreso. Los cazas alemanes despegaron desde Stavanger, pero nunca cerraron la brecha. Testigos en tierra informaron de un rugido fantasmal seguido de silencio, como si los bombarderos hubieran desaparecido en el aire. Cada avión regresó a la base ileso. La siguiente prueba fue mucho más audaz. En enero de 1943, un vuelo de reconocimiento Mosquito penetró profundamente en el espacio aéreo de Berlín, la capital alemana, a plena luz del día. Las sirenas de la ciudad aullaron por primera vez en meses, no por un ataque masivo, sino por 2 bombarderos desarmados volando más rápido que los cazas defensores. Los operadores de radar de la Luftwaffe vieron las marcas en sus pantallas acelerarse más allá de la persecución. Cuando los mosquitos lanzaron sus bombas de 500 libras sobre la capital, Hermann Göring, el comandante de la Fuerza Aérea Alemana, estaba en una conferencia. Furioso, gritó que el ataque era un insulto personal. Ordenó a los interceptores perseguir a los intrusos a toda costa. Ninguno tuvo éxito. Para principios de 1943, las tripulaciones de Mosquito habían comenzado a entender el ritmo de la máquina. A 2.500 pies, bailaba sobre las explosiones antiaéreas como una hoja en una tormenta.
La madera laminada absorbía vibraciones que habrían agrietado pieles de metal. Incluso los impactos directos a menudo no lograban encender fuegos. La ausencia de aluminio significaba menos chispas y menos ignición de vapor de combustible. Los pilotos lo describían como volar algo vivo, flexible, indulgente, receptivo. Una tripulación que regresaba de un ataque a bajo nivel sobre Colonia, una ciudad alemana, contó cómo el fuego trazador los persiguió a través del valle del Rin. Las balas parecían flotar junto a nosotros, luego caer. Era como si el aire mismo nos protegiera. La reputación del mosquito se extendió rápidamente entre ambos bandos. Los periódicos británicos lo llamaban la maravilla de madera. Los pilotos alemanes lo llamaban Der Teufel aus Holz, el diablo de madera. Su efecto en la moral fue inmediato. Los escuadrones de la Luftwaffe estacionados en la Europa ocupada recibieron nuevas órdenes permanentes. Si se avista un mosquito, no perseguir a menos que las condiciones sean perfectas. La aeronave no podía ser atrapada en vuelo nivelado y en picadas aceleraba más allá de los límites de seguridad estructural para los aviones alemanes. Cada misión añadía nuevas leyendas. En febrero de 1943, mosquitos de los escuadrones número 105 y 139 ejecutaron uno de los ataques de precisión más audaces de la guerra. El ataque diurno sobre Berlín, programado para coincidir con un discurso del propio Göring. Mientras sus palabras resonaban por el edificio del Reichstag, el Parlamento alemán, las ventanas vibraron con el impacto de las explosiones. El momento fue tan perfecto que los censores de propaganda alemanes no pudieron ocultar la humillación. Lo impensable había sucedido. Bombarderos de madera habían golpeado el corazón del Tercer Reich y escapado sin pérdidas. El éxito cambió todo. La Real Fuerza Aérea comenzó a rediseñar operaciones alrededor de la combinación única de velocidad y sigilo del mosquito. Se convirtió en el avión preferido para reconocimiento fotográfico, marcación de objetivos y bombardeo quirúrgico. Cada salida demostraba una verdad simple. Cuanto menos llevabas, más rápido volabas. Cuanto más rápido volabas, más tiempo vivías. Los hombres que lo volaban comenzaron a creer en su leyenda. Lo llamaban el avión que olvidó cómo morir. Pero al otro lado del canal, dentro de los fríos laboratorios y talleres de la Luftwaffe, la incredulidad se convirtió en obsesión. El alto mando alemán quería saber cómo un avión de madera contrachapada podía humillar sus mejores máquinas. Para ellos, no era solo un fracaso militar, era un insulto científico. En algún lugar dentro de esos suaves paneles de madera, había un secreto que el Reich tenía que descubrir. En la primavera de 1943, un mosquito británico en un vuelo de reconocimiento sobre el norte de Alemania fue atrapado en una tormenta de fuego antiaéreo. El piloto logró planear por millas antes de estrellarse en un pantano cerca de Hamburgo. Milagrosamente, la aeronave no se quemó. Cuando las tropas alemanas llegaron a los restos, esperaban metal retorcido y fragmentos fundidos. En cambio, encontraron algo que parecía inquietantemente un barco roto. Paneles de madera suaves, lo suficientemente ligeros para que un hombre los levantara, todavía oliendo débilmente a resina y humo. Para la rama técnica de la Luftwaffe, fue el hallazgo del año. La orden fue inmediata, recuperar todo. Incluso el fragmento más pequeño debía ser enviado a un hangar de análisis secreto fuera de Rechlin, el principal campo de pruebas de la Luftwaffe. Bajo duras luces de inundación, el mosquito yacía sobre caballetes de madera como un paciente en una mesa de operaciones. Los ingenieros lo rodearon con portapapeles y escalpelos, su aliento empañándose en el frío. Eran hombres acostumbrados al acero y los remaches, a los sopletes de soldadura y medidores de precisión, no a bloques de lijado y pegamento. Los primeros cortes fueron vacilantes, casi quirúrgicos. Cada capa que despegaban revelaba más preguntas que respuestas. La piel exterior era chapa de abedul, solo unos pocos milímetros de grosor, pero asombrosamente uniforme. Debajo había un panal de madera de balsa, ligera como el aire, pero notablemente rígida. Luego venía otra capa de abedul, todo fusionado como si hubiera crecido de un solo árbol. El doctor Karl-Heinz Hankle dirigió el análisis.
Era un experto en fatiga de materiales que había pasado años estudiando las fallas de estructuras de metal. Ahora estaba en silencio mirando las uniones sin costuras. «Han convertido la carpintería en ingeniería», murmuró. Su equipo midió densidades, resistencia a la tracción y resistencia al corte. Cada prueba desafiaba las expectativas. El compuesto laminado podía soportar casi el doble de carga que el aluminio a la mitad del peso. Resistía la humedad, el calor y la vibración. Cuando un técnico intentó separar dos paneles con una prensa hidráulica, la madera se agrietó, pero la unión adhesiva no. Los alemanes habían usado pegamento de caseína, un adhesivo derivado de la leche, en sus propios entrenadores y planeadores de madera. Era barato y fácil de hacer, pero se degradaba con la humedad y el calor. Este pegamento británico se comportaba diferente. Parecía impermeable a todo. Hankle ordenó análisis químico. El laboratorio informó de un compuesto desconocido en la aviación alemana, una resina sintética basada en fenol y formaldehído catalizada bajo presión. Cuando se calentaba, no se ablandaba. Se endurecía más, convirtiéndose en un polímero termoestable que unía las fibras de madera a nivel molecular. Era, en esencia, armadura sintética oculta dentro de la madera. Hankle no pudo ocultar su frustración. La industria química alemana, una vez la envidia del mundo, había producido maravillas como combustible sintético y caucho. Sin embargo, nunca había desarrollado este tipo de adhesivo. La razón era dolorosamente simple: recursos. Las resinas fenólicas requerían fenol y metanol derivados del carbón, y ambos estaban siendo consumidos por la producción de explosivos. Incluso si la Luftwaffe hubiera conocido la fórmula, no podrían haberla fabricado en cantidad. El descubrimiento encendió una mezcla de admiración y desesperación. El mosquito no era solo rápido, era genialidad práctica. Cada componente contaba una historia de adaptación. El fuselaje se formaba en dos mitades espejo moldeadas sobre formas de concreto en fábricas de muebles. Cuando se pegaban juntas, formaban una carcasa hermética que no requería arriostramiento interno. El resultado era más suave, más ligero y más fuerte que cualquier construcción remachada. Uno de los asistentes de Hankle, un joven ingeniero llamado Vogel, miró la sección transversal de un ala bajo magnificación. «Parece vivo», dijo en voz baja. Las líneas de pegamento formaban patrones como las venas de una hoja. Tenía razón. La estructura se flexionaba bajo tensión en lugar de fracturarse. Absorbía impactos, disipaba energía y volvía a su forma. En un mundo obsesionado con la rigidez, el mosquito había sido construido para doblarse. Cuando Hankle presentó sus hallazgos al comando de la Luftwaffe, la sala quedó en silencio. Colocó dos muestras sobre la mesa, una de aluminio, una de abedul laminado unido con la resina británica. La muestra de madera se dobló y volvió a su forma. La de aluminio quedó deformada. «Caballeros», dijo, «hemos estado construyendo el tipo equivocado de fuerza». Pero el orgullo muere lentamente. Algunos oficiales se negaron a creer que el pegamento pudiera ganar una guerra. Otros exigieron una réplica alemana, un Mukenat, que significa mosquito en alemán, para probar el concepto. Sin embargo, en el fondo, los ingenieros conocían la verdad. Podían copiar la forma, las dimensiones, incluso los motores, pero no podían copiar el alma del mosquito, el pegamento que convertía la madera frágil en un arma. Mientras empacaban sus muestras para Berlín, el olor de la resina británica aún colgaba en el hangar, dulce, agudo, inquebrantable. Hankle se demoró un momento más, pasando una mano enguantada sobre el ala astillada. «Construyeron esto en una fábrica de muebles», susurró, «y nosotros, con todo nuestro acero, no podemos atraparlo». La orden vino desde arriba. Si los británicos podían construir un bombardero de madera que superara a cada caza alemán, entonces Alemania construiría uno más rápido, más fuerte y más mortífero. Al proyecto se le dio un nombre destinado a burlarse de su rival, Mukenat, un pequeño insecto destinado a picar al mosquito británico. En el papel, parecía una declaración de orgullo,
un intento de probar que la ingeniería alemana podía dominar cualquier cosa que los aliados inventaran. En la práctica, se convirtió en una tragedia a cámara lenta de exceso de confianza. Los primeros prototipos fueron asignados a un pequeño equipo en el Instituto de Investigación Aeronáutica en Brunswick, una ciudad alemana. Comenzaron con dibujos capturados del mosquito y los fragmentos que el equipo de Heinkel había catalogado meticulosamente. Pero desde el principio, los números los traicionaron. Los británicos habían usado balsa ligera importada de Ecuador, una madera a la que Alemania ya no podía acceder debido a los bloqueos aliados. Sus ingenieros sustituyeron pino y haya más duros, más pesados, más disponibles. Una sola sección de ala que pesaba 280 kilogramos en el mosquito se infló a 410 en la maqueta del Mukenat. El pegamento también fue un compromiso. Sin acceso a resina fenólica, el equipo volvió al adhesivo de caseína mezclado con formalina para ralentizar la degradación. Funcionaba bastante bien en clima seco, pero bajo calor y humedad comenzaba a ablandarse, un defecto que cada ingeniero reconoció, pero ninguno se atrevió a reportar. Aún así, la máquina de propaganda del Reich exigía resultados. Los informes de Heinkel advirtiendo sobre la inestabilidad del adhesivo fueron silenciosamente reescritos antes de llegar a Berlín. Se emitieron órdenes de producción a fábricas de muebles en Dresde y Kassel, ciudades alemanas. Irónicamente, el mismo tipo de talleres que los británicos habían usado con éxito. Pero los trabajadores alemanes enfrentaban condiciones diferentes. Escasez de materias primas, ataques aéreos constantes y falta de mano de obra capacitada. El mosquito había nacido en creatividad. El Mukenat nació en desesperación. Para finales de 1943, el primer prototipo estaba completo. Una imitación elegante y pálida de la aeronave británica. Bajo las luces de inundación, parecía lo suficientemente convincente. Motores gemelos, fuselaje suave, dimensiones idénticas. Pero la ilusión terminó tan pronto como dejó el suelo. Durante su vuelo inaugural, el piloto de prueba, Hermann Ernst Kessler, notó controles lentos y vibración inesperada a alta velocidad. A 350 millas por hora, las alas comenzaron a resonar. Las capas laminadas crujieron audiblemente. En minutos, grietas delgadas se extendieron por los bordes de ataque. Redujo la potencia y aterrizó con fuerza, el tren de aterrizaje colapsando bajo la tensión. Cuando los ingenieros examinaron el daño, encontraron al culpable. La humedad se había filtrado en las líneas de pegamento, debilitando las uniones. El adhesivo no había fallado completamente, pero se había ablandado lo suficiente para alterar la forma aerodinámica. En aviación, lo suficiente era fatal. El segundo prototipo no tuvo mejor suerte. Construido con adhesivos modificados y refuerzo extra, voló más pesado y más lento. En el papel, alcanzó 360 millas por hora, más rápido que un Heinkel 111, otro bombardero alemán, pero aún 50 millas por hora más lento que el mosquito que se suponía debía atrapar. Un tercer prototipo se desintegró por completo durante una prueba de picada a baja altitud. Los investigadores intentaron culpar al error del piloto, pero la verdad era obvia. La madera se había deslaminado en pleno vuelo, arrancando el ala del fuselaje. Para 1944, el proyecto Mukenat estaba efectivamente muerto. Lo que quedó fueron los informes, documentos gruesos y meticulosos llenos de tablas y gráficos, pero también algo raro en la escritura técnica alemana. Desesperación. Un memorándum de un ingeniero senior admitió que el diseño no puede alcanzar la paridad con la construcción británica debido a limitaciones fundamentales de materiales. Otro, escrito en los márgenes de un informe de prueba, decía simplemente: «Estamos luchando contra la física con papeleo». Dentro del Ministerio de Aviación del Reich, nadie quería entregar las noticias a Hermann Göring. Su furia sobre el mosquito ya se había convertido en leyenda. Había prometido a Hitler que la Luftwaffe recuperaría los cielos. Sin embargo, los bombarderos de madera todavía volaban sin desafío sobre Berlín, burlándose de ellos con cada ataque diurno.
Cuando finalmente se enteró de que el Mukenat había sido cancelado, estrelló un cenicero de vidrio contra la pared y gritó: «Somos derrotados por carpinteros». Para los ingenieros, la humillación cortó más profundo que cualquier reprimenda. La identidad de Alemania descansaba en la metalurgia de precisión y el control, cualidades que los británicos de alguna manera habían puesto patas arriba. El mosquito no era perfecto, era audaz. Rompía reglas que la ingeniería alemana consideraba sagradas. Nunca confíes en materiales orgánicos. Nunca dependas de la artesanía manual. Nunca toleres la variabilidad. Y sin embargo, funcionaba. Su carcasa de madera se flexionaba donde el metal se agrietaría. Absorbía vibraciones donde los remaches fallarían. Hankel, que había visto desarrollarse toda la farsa, escribió en su diario personal ese otoño: «Estamos atrapados por nuestra propia lógica. Tenemos máquinas sin imaginación, y ellos tienen imaginación sin máquinas». Nunca envió esa línea a sus superiores. Habría sonado a traición. Pero entre sus colegas, el sentimiento se extendió silenciosamente. Un reconocimiento de que los británicos habían ganado no a través de una industria superior, sino a través del valor de desafiar sus propios libros de texto. Mientras el invierno se asentaba sobre las ruinas de las ciudades alemanas, los mosquitos supervivientes continuaban apareciendo sobre las nubes, elegantes y silenciosos. Su madera pulida reflejaba la luz de la luna como fantasmas. Abajo, los hombres que habían intentado imitarlos estaban en sus talleres rodeados de alas deformadas, fuselajes agrietados y el olor amargo del pegamento fallido. El Mukenat había demostrado la única lección que cada ingeniero teme: copiar el genio es fácil, comprenderlo es imposible. Para 1944, el mosquito ya no era solo un avión. Era una presencia. Se movía por los cielos nocturnos de Europa como un rumor, imposible de predecir, imposible de detener. Los operadores de radar de la Luftwaffe temían la débil señal que aparecía y desaparecía demasiado rápido para rastrear. Los pilotos interceptores lo llamaban Der Schattenjäger, el cazador de sombras. Incluso las tropas terrestres, al escuchar su silbido bajo al amanecer, aprendieron a mirar hacia arriba con miedo, sabiendo que si un mosquito podía alcanzarlos, nadie estaba a salvo. Las estadísticas contaban la historia en números que desafiaban la creencia. La tasa de pérdidas promedio para bombarderos pesados como el Lancaster rondaba entre el 5 y el 7% por misión. Para el mosquito, era menos del 1%. Un avión perdido por cada 200 salidas. Significaba que una tripulación de mosquito, a diferencia de sus camaradas en los bombarderos más lentos y blindados, podía sobrevivir docenas de misiones. Los pilotos comenzaron a bromear sombríamente que volar un mosquito era más seguro que cruzar Piccadilly, una famosa plaza de Londres, después del anochecer. Pero detrás del humor yacía algo extraordinario. Un avión desarmado se había convertido en la máquina más sobreviviente de la Real Fuerza Aérea. Dentro de Alemania, la incredulidad se convirtió en humillación. Cada informe de inteligencia que cruzaba el escritorio de Hermann Göring era otra herida a su orgullo. Una vez había prometido a Hitler que la Luftwaffe mantendría absoluta superioridad aérea. Ahora los bombarderos británicos hacían visitas diarias a Berlín. Y el más exasperante de todos, el mosquito parecía elegir su momento para máximo insulto. En enero de 1943, había lanzado bombas sobre Berlín justo cuando Göring comenzaba un discurso de radio. En enero de 1944, repitió la hazaña durante otra reunión de alto perfil. Ambas veces escapó intacto. Göring supuestamente gritó: «Me pongo verde de envidia cuando veo esos aviones de madera volando sobre Berlín. Los británicos pueden permitirse perder pilotos, pero no los pierden porque vuelan tan rápido que nuestros cazas no pueden atraparlos». La verdad era más dolorosa. La Luftwaffe había envejecido mientras el mosquito permanecía joven. Los mejores pilotos de Alemania estaban muriendo más rápido de lo que podían ser reemplazados, y la nueva generación carecía del entrenamiento para luchar contra un enemigo que se negaba a jugar según las reglas. Los bombarderos convencionales podían ser interceptados, predichos,
arreados hacia zonas de muerte. El mosquito ignoraba cada guión. Venía en unidades individuales y parejas, volando a la altura de los árboles. Luego desaparecía en las nubes. Para cuando el radar lo captaba, ya se había ido. En Rechlin y Peenemünde, centros de investigación alemanes, los ingenieros intentaron desarrollar interceptores más rápidos, nuevas variantes del Focke-Wulf 190, el Messerschmitt 410 de gran altitud, incluso el Messerschmitt 262 propulsado por motor a reacción. En el papel, los reactores podían superar al mosquito. En la práctica, nunca podían estar en el lugar correcto en el momento correcto. Los motores a reacción de la época necesitaban pistas largas, combustible perfecto y manejo delicado. El mosquito solo necesitaba un parche de hierba y 2 Merlin. Para los civiles alemanes, el mosquito se convirtió en un arma psicológica más poderosa que cualquier bomba. Sus ataques eran precisos: estaciones de ferrocarril, oficinas de la Gestapo, centros de comunicación, pero llevaban un peso simbólico mucho más allá de su daño físico. En Berlín, la gente susurraba que los británicos habían construido un avión invisible al radar. En la Copenhague y Oslo ocupadas, la resistencia celebraba cada aparición como prueba de que los aliados podían atacar en cualquier lugar en cualquier momento. El rugido del mosquito se convirtió en el sonido de la inevitabilidad. La Real Fuerza Aérea entendió este poder y lo usó sin piedad. Cuando los bombarderos pesados golpeaban las ciudades alemanas por la noche, los mosquitos volaban por delante para lanzar incendiarios y bengalas, marcando objetivos con precisión milimétrica. Cuando los bombarderos regresaban a casa, los mosquitos volvían horas después para atacar equipos de rescate y puestos de mando. Parecían incansables, omnipresentes, intocables. Incluso cuando volaba solo, un único mosquito podía forzar a la Luftwaffe a lanzar escuadrones enteros de interceptores, quemando combustible precioso y agotando a los pilotos por nada. El alto mando alemán respondió con desesperación disfrazada de estrategia. Se construyeron nuevas redes de radar para rastrear objetivos rápidos, y los oficiales de propaganda afirmaban que el mosquito estaba sobrevalorado, que su velocidad venía a costa de capacidad de carga. Pero los números no podían ocultarse. Solo en 1944, los bombarderos Mosquito lanzaron más de 1.900 toneladas de explosivos con menos de 200 aviones perdidos. La cifra era tan eficiente que un oficial británico bromeó: "No es un bombardero, es un instrumento quirúrgico". Para el otoño, la rabia de Göring se había convertido en superstición. Ordenó a sus ayudantes que nunca mencionaran el avión por su nombre durante las reuniones, como si el silencio pudiera borrarlo. Los registros del comando de cazas muestran un patrón de agotamiento, pilotos afirmando perseguir fantasmas que desaparecían en las nubes. Las estaciones de radar informaban ecos falsos moviéndose más rápido que sus límites de calibración. Los equipos de tierra juraban que veían mosquitos a altitudes que ningún motor de pistón podía alcanzar. El mito había superado a la máquina. El Dr. Hankel, el ingeniero que una vez había disecado el mosquito capturado, observó todo desarrollarse desde su laboratorio. Había dejado de corregir a sus colegas cuando llamaban al avión un fantasma. En sus notas privadas escribió: "No es la madera lo que nos aterroriza. Es la idea de que algo tan ligero puede llevar tal poder". Para el último invierno de la guerra, el mero nombre del mosquito podía silenciar una habitación en los centros de comando de Alemania. Los informes de avistamientos llegaban con un suspiro más que con una alarma. Todos sabían que para cuando llegaba la advertencia, el daño ya estaba hecho. La Luftwaffe todavía volaba, pero su moral estaba vacía. Para ellos, el mosquito no era un avión. Era inevitabilidad, precisión y humillación moldeadas en alas. Cuando la guerra terminó en 1945, el mosquito ya se había convertido en leyenda. Había volado más de 80.000 salidas de combate, fotografía, bombardeo, marcación de objetivos y combate nocturno, con pérdidas tan pequeñas que incluso los estadísticos dudaban de su precisión. En los hangares de la Europa de posguerra, su elegante fuselaje de madera parecía un artefacto de otro mundo.
algo demasiado elegante para haber pertenecido al caos que lo creó. Alemania yacía en ruinas, ciudades calcinadas por los bombarderos pesados que el mosquito había guiado con precisión inquietante. Y sin embargo, en las mentes de los ingenieros que sobrevivieron, no era el Lancaster ni el Boeing B-17, otro bombardero pesado aliado, lo que recordaban con asombro. Era el fantasma de madera que había humillado su ciencia. Al final de la guerra, equipos de inspección aliados invitaron a ingenieros alemanes capturados a recorrer la planta de de Havilland en Hatfield. Entre ellos estaba el doctor Karl-Heinz Hankl, el mismo hombre que una vez había disecado un mosquito derribado y declarado su pegamento un milagro. Ahora estaba en la sala de ensamblaje, viendo a artesanos en overoles pulir las mitades curvas del fuselaje antes de pegarlas juntas. El olor a resina llenaba el aire de nuevo, agudo, químico, inolvidable. Se volvió hacia su escolta británico, un joven ingeniero apenas salido de la universidad, y preguntó cuántos hombres habían diseñado este proceso. El británico sonrió. No muchos, pero miles lo construyeron. Esa frase se quedó con él durante años. En un informe de posguerra, Hankl escribió que el verdadero secreto del mosquito no era la química ni la aerodinámica, sino la cultura, una disposición a dejar que artesanos y científicos compartieran el mismo espacio. Donde las fábricas de Alemania habían sido gobernadas por jerarquía rígida y miedo al fracaso, los británicos habían permitido la improvisación. Un fabricante de violines podía enseñar a un ingeniero sobre resonancia, un químico podía aprender de un trabajador de muebles. De esa colisión de mundos había surgido algo que ninguna teoría pura podría haber predicho. Las lecciones se extendieron rápidamente. A finales de los años 40, ingenieros a ambos lados del Atlántico comenzaron a experimentar con nuevos materiales laminados, fibra de vidrio, compuestos de resina y, más tarde, fibra de carbono, todos descendientes directos de la piel de madera del mosquito. Lo que había nacido de la escasez se convirtió en la base de la abundancia. Incluso la industria aeroespacial estadounidense recién formada estudió los métodos de de Havilland. Los ingenieros de Boeing llamaron al mosquito el ancestro de cada estructura de compuesto que construimos hoy. En Gran Bretaña, la leyenda del avión creció silenciosamente. La Real Fuerza Aérea mantuvo mosquitos en servicio hasta bien entrada la década de los 50, mucho después de que los reactores hubieran tomado los cielos. Los pilotos amaban su agilidad, su silencio y su alma. Un veterano dijo: «Se sentía como si el avión quisiera vivir tanto como tú». Los museos lo exhibían como una obra maestra del diseño de guerra, pero quienes lo habían construido recordaban algo más humilde. El olor a serrín, el ritmo de los pinceles de pegamento, el sonido de artesanos de pianos martillando largueros juntos, mientras Londres temblaba bajo el Blitz. Para de Havilland mismo, el éxito fue una reivindicación. Su idea imposible no solo había funcionado, sino que había cambiado el significado mismo de la ingeniería. Una vez le dijo a un periodista: «Nunca intentamos superar en fuerza al enemigo, intentamos superarlo en inteligencia». Sus palabras resonarían a través de cada generación de diseñadores que lo siguieron. Y para los alemanes que habían intentado imitar al mosquito, el avión se convirtió en un espejo reflejando sus propios límites. Los prototipos del Mukenat fueron fundidos después de la guerra. Ninguno sobrevivió. Pero en los archivos de lo que se convirtió en la nueva industria de aviación de Alemania Occidental, las notas de Hankl perduraron. La línea final de su último diario de guerra decía: «Demostraron que la imaginación, cuando está disciplinada por la necesidad, es más fuerte que el acero». El tiempo transformó al mosquito de un arma en una lección. Enseñó que el progreso a veces no viene de la abundancia, sino de la desesperación, no del metal y el músculo, sino de atreverse a ver belleza en lo ordinario. De la madera contrachapada y el pegamento había surgido una máquina que aterrorizó a un imperio y redefinió lo que era posible. Hoy, los historiadores todavía debaten si el mosquito fue el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial. Pero los números hablan por sí mismos. Más rápido que cualquier caza de su época, más ligero que cualquier bombardero,
y más mortal para el orgullo del enemigo que para sus tropas. Cuando pasas junto a uno en un museo, su superficie todavía brilla como roble barnizado. Casi puedes oler la resina, el fantasma de ese pegamento que una vez desafió a un imperio. Los hombres que lo construyeron ya no están, sus nombres dispersos por archivos y aeródromos. Sin embargo, su idea permanece viva. Cada vez que un avión comercial moderno despega con alas compuestas o una nave espacial se lanza envuelta en resina y fibra, están ahí. Demostraron que la tecnología no nace de la comodidad sino del coraje. El coraje de construir lo que todos los demás llaman imposible. Y lo más importante, nos enseñaron algo que va más allá de la ingeniería. En medio del conflicto más brutal de la historia, hubo quienes miraron al enemigo no solo con miedo u odio, sino con respeto. Los ingenieros alemanes que estudiaron el mosquito pudieron haber estado en el bando opuesto, pero admiraron profundamente la creatividad y el ingenio de sus adversarios. Hänkel no escribió con amargura sobre el genio británico, escribió con admiración. Reconoció que los carpinteros y artesanos al otro lado del canal no eran simplemente enemigos, eran maestros de su oficio que habían logrado algo extraordinario. Esa es quizás la lección más poderosa del mosquito, que incluso en la guerra, la excelencia trasciende las fronteras, que la inteligencia humana merece respeto sin importar la bandera bajo la que trabaje, y que al final, cuando el ruido de las batallas se desvanece, lo que queda no es el odio sino el legado compartido de lo que los seres humanos pueden crear cuando se atreven a soñar. Así que la próxima vez que veas la fotografía de un mosquito, delgado, suave y silencioso, recuerda lo que representó. La prueba de que un puñado de artesanos con madera y pegamento pueden cambiar el mundo, porque al final todos estamos del mismo lado, el lado de la imaginación, la audacia y la creencia inquebrantable de que lo imposible solo está esperando a que alguien lo intente. Y justo cuando crees que ya lo has escuchado todo sobre este avión legendario, hay algo que aún no te he contado, algo que hará que veas cada pieza de madera de manera diferente para siempre.